haciendo un poco un recorrido por la provincia y sobre todo con las escuelas. Lo que hacemos es un proyecto que declaró de interés el Consejo General de Educación, que se llama Soy Río en las escuelas. Entonces lo que hacemos es, vamos a las escuelas y presentamos parte de lo que fue el documental. Muy breve, son 10 minutos nada más que pasamos por ahí los relatos más importantes y para que los chicos empiecen a conocer un poco las características del río Gualeguay. Yo escuchaba hoy que le preguntaban a San Martín sobre las características que tiene la zona de Gualeguay. Bueno, son todas muy diferentes, desde que nace allá en Federación hasta Puerto Ruiz, donde termina allá en la boca del Paraná, en el Paraná Pavón. Va cambiando todo el tiempo. Entonces, la idea nuestra de ese proyecto es justamente que los chicos que nuestros gurises empiecen a familiarizar con el río y empiecen a entender cuestiones que tienen que ver con lo nuestro, como hoy bien comentaban con Martín, de que tiene que ver con empezar a defender. Yo le llamo los guardianes de nuestros ríos a los chicos, porque son los que primero ven la necesidad de empezar a defender estas cuestiones, ¿no? Entonces es un poco llevar ese proyecto a las escuelas y charlar con los chicos. Y ahora, en el último tiempo, lo que estamos haciendo es con las escuelas ir a Arenas Blancas. La última visita que hicimos con la escuela Mariano Moreno de Gilbert fue justamente recorrer el río Gualeguay, ahí en la zona de Arenas Blancas. Hicimos todo el trayecto desde Arena hasta la zona de pesca y después hicimos la parte de senderismo. Para que los chicos justamente empiecen a tener contacto con la naturaleza directamente, porque yo en las charlas que hacemos en las escuelas, que siempre vamos con la gente, bueno, con la gente de Soy Río, lo que hacemos es ir mostrándole un poco de la flora y fauna que tenemos en nuestra provincia, de la importancia de la relación entre, digamos, en ese bioma tan especial que se forma. Entonces, de acuerdo a las características de cada territorio en nuestro río, surgen ahí estas cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad y conservación. Entonces le hablamos del monte nativo, del canto de los pájaros, de lo necesario del pájaro en el monte, de esa relación tan delicada, de ese equilibrio tan delicado, que si nosotros empezamos a romperlo, el sistema empieza como de a poquito, se empieza a colapsar. Yo siempre les cuento a los chicos de la relación justamente del pájaro en el monte, y un ejemplo que les doy es la cuestión de que nosotros empezamos a meter sobre el monte nativo. Hablamos de cuando los chicos se acuerdan mucho del Palacio San José. Y ellos se acuerdan bueno, de la cantidad de variedad de árboles que hay en el palacio, porque la idea de Urquiza, como la de Sarmiento también, fue poblar nuestro territorio con árboles que no eran autóctonos, y Urquiza sobre todo llevó mucha variedad de árboles, Sarmiento también. Bueno, entonces yo les cuento de cuando se introdujo el eucalipto en nuestra zona, que no es autóctono. El monte entrerriano es más bien achaparrado, más bajito. Entonces yo les digo que el loro se hizo plaga justamente porque nosotros introdujimos el eucalipto. El loro descubrió que allá arriba no tenía el predador principal, que era la comadreja. Entonces el loro se hizo plaga, la comadreja empezó a no tener el alimento principal, y entonces el desequilibrio que empezó a producirse, se empezó a romper ese fino equilibrio. Entonces ahí tenemos esa cuestión de que solamente por introducir una especie que no es nuestra en un monte nativo, ¿sí?, empieza a romperse el equilibrio de la naturaleza. La mano del hombre. La mano del hombre, exactamente. Que vivimos haciendo cagada. Y sobre todo por no tener, por no empezar a preocuparse uno por estas cuestiones, ¿no? Que si nosotros empezamos a meterle mano a los recursos, a la naturaleza, debemos tener estos cuidados. Decime una cosa. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por ignorancia? Y hoy se abre un espectro que comenzamos a ver todos, los que les interesa mucho como vos, si sos un estudioso, a los que no estudiamos tanto, pero todos tenemos un panorama distinto al que había hace 10, 15, 20, 30, 40 años, más también, te nombraste a Urquiza y a Sarmiento. ¿Por qué sucede esto? Yo creo, Oscar, que tiene que ver con las preocupaciones por las cuales nos atraviesan hoy distintas cuestiones sobre el medio ambiente, ¿no? Esto quiero decir. ¿Por qué te pregunto?
Nadie se dio cuenta que si ponían el eucaliptus, a ver, es como poner el inodoro en el living. Nadie se dio cuenta y dice, muchacho, esto no, acá no. Y por eso yo creo que son cuestiones que fueron apareciendo. No habría en ese momento estudios de impacto ambiental en 1850 con Urquiza, obviamente no existirían y digamos la naturaleza no tenía esas problemáticas que sí vemos hoy, 150 años después, de que empiezan a aparecer esas cuestiones. Entonces me parece que viene por ahí. Hoy vemos los resultados de justamente no pensar en que eso era una agresión para la naturaleza. Como está sucediendo con todo, cuando el hombre mete mano a los recursos naturales, a los bienes naturales, porque son un bien de todos, empiezan a producirse esos desequilibrios que uno debería tener en cuenta y justamente, como hablaban hoy, ¿dónde va a ir ese dinero? ¿No? Lo que hablaban, ¿no? De la arena. De arena, de las arenas silíceas, claro. Que es una problemática enorme, porque aparte para el gobierno provincial también, porque es mucho dinero que va a ingresar a Entre Ríos, es mucha plata. Entonces ahí empiezan a trabajar estas cuestiones. ¿Realmente hicimos un estudio de impacto ambiental de lo que va a provocar la extracción de arena, que ya se viene haciendo hace mucho tiempo? Desde 2013. 2012, 2013. 6 años. Sí. Entonces, y además fue creciendo, no es que se fue extrayendo cada vez menos. Cada vez tienen menos los otros y somos nosotros los principales proveedores. Claro, entonces el otro día con los chicos en la escuela que recorríamos el balneario de arena, yo les hacía tocar la arena, y es una arena finita, bien blanca, finita, nada que ver con la del Paraná o del Uruguay. Entonces las características por la granulometría de la arena son especiales justamente para llevar a vaca muerta. Y la cantidad de camiones, el otro día vi una nota en Ibicuí, están saliendo más de 150 camiones con 50 toneladas de arena cada uno. O sea, si lo miramos desde el aspecto 2018, ambiental... 1,5 millones de toneladas de Entre Ríos. Sí. Una locura. Bueno, nosotros estuvimos hablando con Daneri, que es un abogado que justamente está trabajando en la Fundación Cauce, que ahora queremos empezar a trabajar ese documento. Él dice que se van a llevar 13 millones de toneladas de Entre Ríos. Es lo que necesita Vaca Muerta hoy para seguir trabajando el tema del fracking. El tema del fracking, que es un desastre a nivel mundial. O sea, todos los países desarrollados, la gran mayoría, el 90% de los países desarrollados tienen prohibido el fracking. Y va en camino a prohibirse a nivel mundial. Y nosotros en Argentina seguimos con el fracking. Y a ver, en Entre Ríos está prohibido el fracking. Lo tenemos en Neuquén. Entonces, ahí están las cosas que yo por ahí no se entienden, ¿no? Porque además, está bien, Entre Ríos es una tierra de agua, ¿no? El fracking sería un desastre, porque no solo es la arena, sino los químicos que se le meten. Claro. O sea, es un cóctel de aguas productivas, le llaman, que es agua mezclada con químicos para romper la roca. Entonces, esa agua va a los arroyos. Uno de los problemas que tuvieron en el sur, justamente, es la contaminación del arroyo Atuel, porque esos desperdicios del agua, a algún lado tienen que ir. Y es todo agua con químicos. O sea, lo que pasa es que esa tarea que hace bolsa el Atuel o el ambiente significa plata. ¿Cuánta plata significa? Pasa lo mismo con la minería, pero ahí está el problema, Oscar. La minería, ¿cuánto le deja a Argentina? O sea, nosotros nuestros recursos se van y nos queda el 5% de la minería. Entonces es una locura pensar que ahí nosotros es doble. ¿Cómo? Ahí es doble, porque te afecta desde lo ecológico, y los desastres que quedan. pero además no tenés la retribución económica que deberías tener. Claro, ahí aparece un dilema que es ¿hasta cuándo seguimos explotando los recursos, no? Hasta que el otro día... Bueno, también lo podés ligar a la agricultura, es decir... En todo sentido, sí. ¿Y por qué Cristina también... no? ¿Y por qué Bordet no? ¿Y por qué es mucha guita, muchachos? Sí. Bueno, por eso se habla de que este es un modelo extractivista, ¿no? Y que hay que empezar a justamente una transición a otro modelo, como se está hablando hoy en día. De eso, la verdad que podemos hablar hasta mañana, porque tengo hoy un interlocutor que realmente creo que está capacitado y sabe mucho y además te interesa y estudias y investigás. Pero no quiero dejar pasar esto, una pavada. Sarmiento trajo los gorriones de Francia, es cierto, es un mito. Sí. Pero eso no alteró nada, es decir, ¿o sí? Creeríamos que no. Bueno, pero son todas... Nos llenó de piojos y de pulgas. Es cierto que los gorriones están llenos de piojos y de pulgas, ¿no? Sí. Pero bueno, de ahí yo, otra vez, un relato que le hago que me gusta mucho a los chicos, porque nosotros estamos llenos de leyes, no nos falta legislación en Entre Ríos. No.
y están reglamentadas, y hay leyes, por ejemplo, de que uno no puede tener ningún tipo de animal que no sea doméstico. La ley es del año 1969. Entonces, la ley de caza, de prohibición de los perros galgos para la caza, o sea, leyes no nos faltan. Entonces, en el momento de la aplicación, o por ahí, o escuchando el audio, también nosotros somos responsables de algunas cuestiones, ¿no? Claro. Pero hacemos oídos sordos, por ahí nos hacemos que, bueno, no pasa nada. Entonces, y con pequeñas cosas, de esto que voy a decir del gorrión, yo te decía, les cuento a los chicos, de la importancia del pájaro en el monte. Entonces, que está bárbaro tener el pajarito, porque uno dice, voy a cazar un pájaro, lo tengo enjaulado en mi casa, y bárbaro, que me cante todas las mañanas y yo sentirme que estoy en el medio del campo. Buenísimo. Pero yo siempre le digo a los chicos, la relación que tiene ese pajarito, por ejemplo, el pepitero de collar o el cardenal, que comen la frutita del tala, esa frutita amarilla dulce, si la fruta del tala no pasa por el intestino de esos pajaritos, el árbol no crece. Entonces siempre les digo, si nosotros le quitamos el pájaro al monte, le estamos quitando no solo el canto, sino la posibilidad de regenerarse. Y la vida al árbol. Y la vida al árbol, claro. Entonces, mirá cómo funciona les digo, eso es biodiversidad. Así funciona la naturaleza, esos son los ecosistemas, el fino equilibrio de los ecosistemas. Que cuando nosotros empezamos a meterle mano, querramos o no, empezamos a romper ese equilibrio. Como no sé quién es, lo voy a contar. No sé quién es, francamente no sé quién es. ¿Qué dijiste de los pajaritos cantando en la jaula? Sí. Algo. Si alguien quiere despertar conmigo no, mira la oferta que voy a hacer. Pero si alguien quiere ir temprano a mi casa, pero temprano, qué sé yo, me ha despertado, pero no he puesto atención a la hora. Pero en esta época, 5 de la mañana más o menos. No sé si es 1 o son 2, empieza a cantar. Y hasta que me vengo para la radio, el tipo está cantando. Porque digo, no sé, lo digo con tranquilidad porque no sé de qué vecino es. No sé de cuál de mis vecinos es. Lo que canta, hoy pensaba, pero además no es que canta una sola canción. Sí, sí. Tiene un repertorio bárbaro. Vos no sabés lo que es. Yo no sé si es un pájaro o dos. Evidentemente está en una jaula, pero es impresionante. Sí, sí. Sí, hermosísimo. Bueno, pero esas cuestiones... Pero no está bien. No está bien, tiene que estar bien, suelto. No está bien, sí, exactamente. Son pequeñas cosas que nosotros tenemos que... Y los chicos de hoy empiezan... A mí, el otro día me cruzo en la calle con un chico que me dice, solté los pájaros que tenían en la jaula. Entonces ya con eso solo uno se siente reconfortado. Pero claro. Alguna cabecita vas a empezar a cambiar. Sí. Alguna cabecita vas a empezar a cambiar. Y esta cosa de apropiarnos de lo nuestro, ¿no? Tenemos tanta riqueza en nuestros territorios y que por ahí, justamente si nosotros no nos empezamos a apropiar, no lo podemos cuidar y se lo llevan otros. O sea, no es que solamente lo tenemos que cuidar para tenerlo, porque si no se lo lleva otro. Yo hay una de las cosas que comento siempre que tiene que ver con justamente el cuidado de nuestros recursos. Hace más o menos hace 10 años más o menos vino una investigación de un laboratorio alemán a recorrer el río Paraná. Entonces invitaba a científicos justamente para hacer ese recorrido y que colaboren con el estudio, y era un viaje de 15 días donde muchos investigadores se sintieron tentados de participar. Obviamente era maravilloso, todo pago. Bueno, entonces yo le comento hasta una amiga que trabaja en el CONICET y me dice, ojo con esas cosas, porque estos vienen a patentar nuestras especies. A espiar y patentar. Claro. O sea, yo siempre le digo a los chicos, nosotros tenemos el sauce en nuestros territorios, el árbol del sauce es nuestro, y la vallaspirina es de Bayer, es alemana. ¿Entendés? Entonces siempre digo, el principio activo del ácido acetilicílico, que lo tiene la corteza del sauce, o sea, es nuestro, pero extraer eso, o sea, extraer el principio activo, esa operación, la hizo un laboratorio. Entonces tiene la patente sobre nuestro territorio. Si no tiene el sauce no tendría... Exactamente, o sea, nosotros tenemos el sauce
pero ellos tienen la droga. La droga, claro. Entonces es una locura. Entonces ahí empieza uno a cuestionarse y a decir, ¿cuántas cosas desconocemos? ¿O no deberíamos empezar a trabajar bueno, esto en que este tipo de decir, cuestiones? yo no lo sabía. Esto que acabas de contar no lo sabía. Bueno, pero sucede con muchas otras cosas, ¿no? Pero es tan o sea, fino. toda muy linda la expedición de ese hombre, todo Claro, gratis, qué sé yo, pero guarda. Suceden estas cosas, ¿no? Que el desconocimiento lleva a estas cuestiones, ¿no? ¿Sabés que cuando contabas lo que le comentaste a los chicos del tema del eucaliptus, dije, es una manera linda de entrarle? Porque vos al pibe lo apabullás con cosas que no entiende, ¿viste? No te da bola. Que me vuelve a decir, mira, este árbol, fíjense, no tiene que ver con este escenario, pero provocó esto. A la comadreja el loro le quedó lejísimo. Y me parece que la batalla es fácil ganarla. Mirá lo que te digo, fácil ganarla con las nuevas generaciones. A mí me pasó con algunos de mis hijos, el tema del ambiente, olvídate, ¿sabes la vez que me cagaron a pedo? Está por hacer. Sí. El tema es que nos entren a los grandes también. Y es mucho más difícil. Sí, ¿no? mucho más difícil. Los chicos lo tienen mucho más incorporado. Hoy los chicos no te tiran un papelito en la calle. No, claro. A ver, yo a veces voy al río y veo latas y bolsas tiradas en el río y digo, ¿cómo puede ser que la gente, ¿entendés? Deje a un lado una lata, tire un pedazo de bolsa, un pedazo de plástico y se vaya a su casa y dejarlo ahí? O sea, yo digo, ¿a alguien en la casa se le ocurre comer un yogur y tirar el vasito para atrás del sillón? Así como si fuese... No, va al tacho de residuos. Entonces, claro. Y esta es nuestra casa. Claro. O sea, la casa de todos, la casa común, como dice Francisco. Entonces, esas cuestiones tenemos que empezar a aprender también, ¿no? Que es nuestra casa, es de todos. Y uno no comprende esa actitud y que por ahí a los grandes nos cuesta más que a los chicos. Los chicos lo tienen mucho más incorporado. Además, desde el municipio se ha trabajado mucho también en esta... Pierina ha trabajado mucho con las escuelas, se ha trabajado justamente esas cuestiones de reciclado. Nosotros, cuando se empezó a trabajar el tema reciclado, fue muy discutido también, ¿no? Pero hoy los chicos, por suerte, yo creo que la posibilidad de empezar a cambiar algunas costumbres y empezar a pensar nuestros territorios es con ellos. Entonces nosotros creemos que justamente el proyecto que estamos haciendo de Soy Río en las escuelas apunta directamente a eso. Y bueno, yo creo que siempre le digo a los chicos, si ustedes en algún momento ven a algún adulto que tiene un papel y lo corrigen, para el adulto es una vergüenza enorme. Claro. Entonces, ellos nos van a empezar a marcar algunas pautas que nosotros tenemos que empezar justamente como sociedad a cambiar. Sí, esa batalla es más difícil, es más fácil librarla, la otra es complicada. Seba, en un momento, no sé, pero tengo la sensación que hablaste de la cuestión del alimento saludable. Me parece, no sé de qué estabas hablando o en qué momento de la charla te metiste en eso. Hace 2 fines de semana atrás, personas conocidas de organizaciones sociales y algunos de un partido político vinieron a Gualeguaychú a participar de una jornada que se organizó ahí. Vino gente de toda la provincia. Sí, estuve con tus vecinos de La Paz, de AgriSalud. Ah, ¿estuviste con ellos? Sí. Mirá vos. Estaba justo haciendo una nota y me dicen, ¿de dónde sos vos? ¿De Urena Rain? Ah, nosotros estábamos parando en la casa de Oscar. Claro, porque ellos... Una pareja. Todo el No, eran... Sí, yo estuve con ellos dos, que me dijeron que estaban parando en tu casa. El morocho y la para. Exacto. ¿Sabés lo que es el morocho? ¿Sabés lo que es el morocho? Sí. Vos hablás 1 hora con él y te enamorás. Bueno, y la historia, se llama Juan Carlos Sánchez. Sí. La historia de vida de Juan Carlos. Juan Carlos nació en la Ribera. No sabe quién es el papá. La mamá alcohólica. El lustrabotas. Ese lustrabotas, viste, que está en la plaza con 3, hace muchos años. Sí. ¿No? Y que de pronto va a hacer una tarea en una casa y entonces en esa casa casi que lo adoptan y va entre la casa esa y el río. Se va a Buenos Aires muy joven. Se mete en organizaciones sociales. Él participó de la toma de terrenos en la época de la dictadura. Sí, exactamente. Lo tenés al negro enfrente y hoy forma parte de la CETEP, de la 19 y 20, la Pocho Leprati. Como ayuda. Bueno, ellos en realidad estuvieron todo el sábado y Juan Carlos me dice, decime algún lugar que no sea tan caro, o alguien que... No, le digo, Juanca, están a 50 kilómetros, vénganse a casa, 5 eran.
Bueno, llegaron como a las 9 de la noche el sábado, estuvieron hasta el domingo a las 7, 8 de la mañana. Y se volvían a Gualeguaychú. Sí, sí, porque siguió el evento. Fue sábado y domingo. ¿Gualeguaychú es punta de lanza en Sí, esto? Gualeguaychú a nivel nacional. Mirá Sí, vos, sí, mirá sí. vos. Sí, Gualeguaychú tiene un proyecto muy ambicioso que es, bueno, yo hace 2 años que estoy trabajando en el PAS, que es el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana. Eso justo, era, sí, eso era. bueno, el PAS fue quien organizó el encuentro. Ese encuentro, así como estas 5 personas que vos mencionás, bueno, eran más de 100, con esas características, con ese involucramiento de la gente respecto de cómo vamos a pensar el modelo productivo. O sea, fue una jornada de 2 días donde se trabajaron esas cuestiones. Aparecieron esto que vos decís, estuvo, qué sé yo, la agrupación Che Pibe, que vinieron a hablar justamente de alimentación. Un país, ellos dicen, ¿cómo puede ser que un país que produce, claro, entre comillas, 400 alimentos para 400 millones de personas declare la urgencia alimentaria, la emergencia alimentaria? Y tenemos 15 millones que no comen. Claro, decir, entonces... Vos producís para 400 millones productos alimenticios, para 400 millones, y dentro de ese país que produce para 400 millones, hay 15 millones que no comen. Es decir, no, una locura. Entonces, él hablaba justamente de la problemática que tienen en los comederos en Buenos Aires, que están llenos de chicos en los comedores, y entonces él decía, ¿no? El problema no es que nosotros tenemos a los chicos en nuestros comedores, nosotros le podemos dar de comer. El tema es que esos chicos tienen que estar comiendo con su familia, claro, no en los comedores. Uh-huh. Fue muy intensivo el congreso, fue el primer congreso que se habla para hablar de agricultura y salud. Vinieron, bueno, de todos lados, del Mocase, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, y se debatió justamente eso, cómo vamos a pensar o cómo se va a empezar a trabajar justamente vuelvo, ¿no?, sobre la legislación. Hay muchas cosas que ya están legisladas. La ley de agricultura familiar existe, ahora en Entre Ríos se aprobó la ley de producción orgánica también, entonces se está empezando a trabajar en estas cuestiones. La ley de producción orgánica de Entre Ríos tiene un consejo asesor que justamente está trabajando sobre eximir directamente el 100% de los impuestos de ATER a los territorios que trabajen de forma orgánica. Después la certificación de trabajo orgánico, de una producción orgánica, ahí ya es más compleja, porque justamente hay que ver quién va a hacer esa certificación, ¿no? Quiénes son los que van a decir, bueno, esta producción es orgánica o no. Porque ahí ya entran otras cuestiones. Lo de la tierra también está legislado. Lo que pasa es que por ahí supuesto. hay un montón de estados municipales que no avanzan, pero el tema, a ver, yo tengo miedo que alguno se esté aburriendo, bueno, cambie la radio, pero es insólito el país que tenemos y que no haya un pedazo de tierra para una determinada cosa. Sí. Es una cuestión de organización, hermano. Exactamente. Bueno, ahí estuvo gente de la UTT, en Gualeguaychú está trabajando la COTEPO, que es la Consultora Técnica Popular, con la UTT, que lo que están haciendo es empezar a trabajar con el tema de alimentos. El proyecto que yo te decía que es tan ambicioso del PAS es justamente producción, comercialización y consumo. Empezar a pensar una ciudad donde produzcan los alimentos de manera sana, pueda comercializarlo dentro del ejido y responsable en cuanto al consumo justamente de estos alimentos. Entonces, una de las cuestiones que se empiezan a trabajar es justamente la comercialización dentro de una ciudad, lo que también hace no solo que esa plata queda dentro de la ciudad, sino que además evita toda esta cuestión del gasto de combustible, que también es otra cuestión. No puede ser que los alimentos nuestros viajen al mercado central y del mercado central vuelvan acá. Una locura, porque también estamos hablando de otras cuestiones que tienen que ver justamente con hidrocarburos, con el tema de empezar a ver esas cosas de ahorrar combustible, aunque sea en la producción. Y ahí yo te quería contar, Oscar, Espera un poquito ahí. La palabra colectivo no es que tiene ruedas y que la gente viaja. Es un término que es indispensable que comencemos a utilizarlo. Eso que decías recién, ¿está relacionado con el cooperativismo también? Sí, también porque justamente el proyecto que están trabajando es, yo decía, muy ambicioso, porque está enmarcado por ahí en una reserva natural. Una reserva que la tenía el agrotécnico, donde hubo un autódromo, el autódromo de Gualeguaychú estaba dentro de la reserva,
¿De las piedras? Sí, en Las Piedras. No me digas, Sí, acá. son 300 hectáreas. Sí, acá después de... Vos vas a Gualeguaychú, Sí, el después cruce del a la cruce, izquierda. a la izquierda, que vas Claro, al balneario Los Pinos. Relatado a Silvio Hornos y toda esa gente lo relaté. ¿En ahí. serio? Claro. Mirá vos. Ahí corrían los pilotos de Claro. Urdinarrain y yo iba a relatarlos, claro. Bueno, pero es una locura, claro, ¿ves? Estas cuestiones, que haya un autódromo donde hoy es Una reserva natural, una reserva era natural. eso. Hoy la reserva natural tiene 300 hectáreas y están pensadas, destinadas 80, hoy están destinadas 80 a la producción orgánica directamente. Eso a cargo del gobierno de... Eso a cargo del gobierno Mirá, de qué Piaggio. bien, no sabía que estaba ahí. Sí, entonces ahí tienen una reserva natural donde los chicos pueden hacer el recorrido por el arroyo Las Piedras, llegan por el sendero hasta el arroyo Gualeguaychú, hasta el río Gualeguaychú. Después tienen dentro de lo que es producción árboles frutales, un gallinero móvil que abastece de huevos a toda la gente, o sea, los recursos salen también de Ecoparque, entonces abastece a los 150 personas que trabajan en Ecoparque, los abastecen de huevos del gallinero móvil. Tienen ganado con pastoreo racional regenerativo. Tienen 10 hectáreas con animales ahí, con ganadería de pastoreo racional. Tienen producción de alimentos, 9 hectáreas de producción de alimento orgánico, sin ningún tipo de agroquímicos. Y lo más importante, bueno, primero que salen alimentos sanos y saludables de ahí, ¿no? Pero lo más importante que ahora tienen ya una biofábrica. Ya están produciendo, yo estuve la semana pasada, tenían 5.000 litros de bosta de vaca tratada con distintas, no sé bien cómo es el proceso, pero lo usan como fertilizante, o sea, 5.000 litros para diluir. Entonces ya están empezando a trabajar con el sofocálcico, con todas cuestiones, y son 9 hectáreas. Cada hectárea la trabajan 2 personas, un matrimonio. Esos son la gente de la UTT, que en su mayoría son bolivianos, que hoy producen a nivel país el 80% de los alimentos que consumimos. Por eso yo siempre reivindico... A ver, y ahí, esa producción, por ahí le estamos reventando la cabeza, no terminan porque son muchas cosas, ¿no? De esa producción, el Estado municipal que conduce Martín Piaggio tiene, por ejemplo, las escuelas, los comedores comunitarios, los jardines de infantes. Exacto. Entonces, el Estado les compra a ellos. No, ellos tienen un porcentaje, el Estado les da casa y vivienda, tienen un sueldo, obviamente, les queda parte de lo que producen, un porcentaje mínimo para comercializar ellos. Sí, y el resto va todo a los comedores que vos mencionaste. Y el Estado hace, además de alimentar bien, sí. La idea reduce los costos. Claro, por eso es un proyecto que cierra por todos lados. Bueno, esto es lo que me decía Juan Carlos. Le digo, ¿y qué posibilidad hay, Juanca, de llevarlo? Porque estamos acá en el sur y allá están en el norte. Y me dice, ¿sabes qué pasa, Oscar? Dice, si nosotros no logramos. Pero la idea de cuando nosotros empezamos a plantear el área de resguardo ambiental, la idea es que empezamos a trabajar con Daniel Sánchez en ese sentido. O sea, empezar a trabajar con los productores a ver de qué manera nosotros podríamos empezar a generar este tipo de... Pero ¿qué me dice él? Se puede, no es imposible no hacerlo sin... siempre con el acompañamiento... Tenemos que convencer al intendente. Es decir, el Estado municipal le digo, y si no lo convences, y es difícil, pero lo vamos a intentar igual. Estamos hablando del otro extremo de la provincia, ¿no? Pero explicado así como lo estás contando, decir, pero hermano, dale para adelante. Y sabes que yo no sé si te mandé un video de cómo trabajan ahí la gente de la UTT. Yo reivindico a los trabajadores de la UTT porque se habla mucho de los bolivianos y de que son vagos. Se los ha vapuleado mucho, somos bastante xenófobos en esas cuestiones. Entonces yo los reivindico todo el tiempo porque el trabajo que hacen es increíble. O sea, que una familia esté produciendo en una hectárea, trabajándola con herramientas que por ahí parecen antiguas, ¿no? La mayoría de ellas manuales y que produzcan alimentos sanos para los comedores, es para sacarse el sombrero. Y de todas maneras la UTT no es que produce el 80% de los alimentos de manera orgánica, ¿eh? Recién están empezando a producir de manera orgánica, creo que tienen un 10% de la producción a nivel nacional.
O sea, también ellos producen con agroquímicos. Eso me decía Juan Carlos. Claro, No sí, creas, sí. ¿eh? No es todo color de rosa. Ajá. Pero bueno, de a poquito ellos van también empezando a cambiar. Y esto que está haciendo Gualeguaychú lo están haciendo en muchas ciudades del país. Nosotros estuvimos en Luján, y en Luján se hizo algo interesante que el INTA lo que hizo fue a trabajar justamente como una multiplicidad de miradas, fue como un intercambio de conocimientos también, que lo que se hizo fue, bueno, 24 ingenieros de todo el país, de distintas zonas del país, fueron a ver la producción que tenía la UTT en Luján. Decime, Entonces, ¿y no hay otra ciudad de Buenos Aires que también... En La Plata, ¿Junín? hay Junín también, hay varias ciudades que están trabajando. Bueno, Cerdá, que estuvo también en el Agrisalud. En el Agrisalud estuvo Cerdá, Liliana Parada, Marta Maffei, cabezones así importantes de todo el país. Bueno, entonces en la UTT, te decía, los ingenieros agrónomos se reunieron. Había una chica de 20 años que trabajaba desde muy chica en la producción orgánica, y ella explicaba cómo trabajar la tierra, cómo cuidar la tierra, cómo fertilizar de manera natural. Entonces ella comentaba que de un suelo sano no puede haber otra cosa que alimento sano. Claro. Y con alimento sano tenemos salud, tenemos una población sana. Entonces, en un momento salimos a recorrer las 30 hectáreas que tienen ahí en Luján, y en una de ellas había uno de los productores que trabajaba el tomate, morrón y repollo colorado. Entonces, en el repollo colorado estaba impecable. Y muchos de los ingenieros agrónomos le preguntaron cómo podía ser que sin utilizar ningún químico, fertilizante, no tenga ningún, no sé si era el pulgón o que aparece en el repollo colorado, que te destruye capaz toda la producción. Y entonces él le explicaba de la tierra, y en un momento se largó a llorar, este productor. Pero a llorar no a lágrimas, sino a llorar. Entonces, la gente se emocionaron todo, porque claro, el tipo está laburando ahí de sol a sol quizás, y de repente se encuentra rodeado, dando clases a ingenieros agrónomos que fueron a ver cómo se producía de esa manera, ¿no? Pero fue porque lindo el intercambio. Lo empírico es fundamental. Vos podés tener toda el aula, la docencia, el estudio, pero es clave el terreno, ¿no? Sí, y ese tipo al final era tan sabio como los que lo estaban visitando, ¿no? Entonces... No, y entonces... por eso hubo un intercambio ahí de conocimientos que fue increíble, y todo, fueron 2 días también, y bueno, se llegaron a conclusiones que se podía producir, algunos decían que podían convivir los dos modelos, otros que no. Entonces hay todo un debate que empieza también el INTA a ver de qué manera, porque el INTA también tiene producción, bueno, está trabajando justamente con lo de producción orgánica, y empezar a ver este periodo de transición que empieza a suceder también, porque hay otra mirada también, ¿no? Seba, y con todos estos conocimientos que tenés, y laburando dentro del Estado municipal, ¿y Urdinarray? Es que lo que yo te comentaba hoy, Oscar, nosotros lo que hicimos con el área de resguardo ambiental fue justamente empezar a pensar un modelo en que nosotros empecemos a trabajar sobre nuestros territorios. O sea, si bien nuestra jurisdicción no va más allá de los 1500 metros, nosotros en lo que es esa jurisdicción, en lo que es Urdinarray, nosotros podemos pensar también un territorio distinto. Un territorio donde se produzca alimentos sanos, donde empecemos a tener cuestiones, bueno, si se puede trabajar con el tema de certificación orgánica, eximir a los productores cuando puedan hacer ese tipo de producción, y empezar a trabajar en esas cuestiones, ¿no? Alimentación y salud, y sobre todo el ambiente. ¿Y qué se necesita del Estado municipal? Y el compromiso de empezar a trabajar como se hizo. O sea, cuando salió la ley de resguardo ambiental fue muy discutida, fue muy pensada también en el aspecto de justamente generar un territorio distinto en nuestra ciudad. Que ahora empieza, uno es bastante utópico por ahí, pero cree que en provincia hay algunas cosas que empiezan a cambiar, puede ser. Yo soy optimista en ese sentido. El foro agroecológico que se hizo a principios de año justamente hablaba de estas cuestiones, del interés de producción de la provincia, de empezar a cambiar algunos aspectos, pero uno ve el tema de las escuelas rurales, donde hay tantos vaivenes, tanto el decreto del gobernador, el amparo de basta es basta. Entonces hay una disputa sobre los territorios que
uno dice, bueno, ¿se empieza a resolver o se empieza a empantanar Sí, todo? claro, sí, claro. Entonces es difícil porque afecta a muchos intereses. Entonces todos deberíamos empezar a trabajar en pensar nuestros territorios, ¿no? Yo puedo llegar a cometer un error que hasta desde el punto de vista periodístico, del profesionalismo que el periodista debe tener, sería inaceptable. Pero acá estoy casi seguro que no fue al aire. Pero alguien importante del Frente para Todos, que es el partido que ganó y que va a gobernar Urdinarrain desde el 10-11 de diciembre, estoy seguro, me habló una partecita de todo este proyecto ligándolo a los terrenos del hospital. ¿Vos escuchaste algo de eso? Nosotros tuvimos una conversación que fuimos hasta el hospital. El hospital tiene 4 hectáreas de tierra. Y uno de los proyectos nuestros era justamente empezar a trabajar con una huerta ahí en el hospital. Ah, ¿era un proyecto que tenían ustedes? Nosotros, no sé del proyecto precisamente de que te hablaron, pero nosotros fuimos a hablar... Ah, sí, fue muy por arriba. Sí. Nosotros estuvimos en el hospital porque la idea... Estábamos hablando, ¿sabes qué? Disculpame que te interrumpa. Estábamos hablando del tema de las cooperativas. Yo soy un defensor acérrimo, ¿viste? Y me salió eso. No recuerdo con quién hablé, pero es alguien que está muy metido en el Frente para Todos. Nosotros cuando estuvo la gente del Pro Huerta, nosotros estuvimos trabajando mucho con la gente del Pro Huerta, y la idea, yo les comenté a ellos, porque estuve trabajando también, de justamente empezar a generar un proyecto dentro del hospital, en las 4 hectáreas que tienen, si se quiere, ociosas. Entonces, bueno... 4 hectáreas es mucho. 4 hectáreas, sí. Entonces, estaría bárbaro que haya una decisión política de decir, bueno, tenemos que invertir ahí, porque también es una inversión que hay que hacer, que no sé si hoy la podría hacer provincia, que debería ser, ¿no? Supone que no. Lo que se necesitaría es que provincia autorice la utilización de las 4 hectáreas y el Estado municipal haga la inversión. Sí. Eso sería. Y eso sería fantástico, porque además una de las cuestiones que aparecen en las piedras donde se está trabajando la UTT, es que la idea es que gente de Gualeguaychú, o sea, se hacen capacitaciones, ellos mismos dan capacitaciones para que los productores de Gualeguaychú empiecen a trabajar de esa forma. Claro. O sea, se lo está asesorando. La idea un poco de nuestros terrenos es justamente empezar a capacitar para trabajar en ese sentido. Es laborioso, es trabajo, por supuesto, pero los beneficios que trae para la población son muchos. Entonces, es un proyecto utópico, si se quiere, bárbaro, poder alimentar con alimentos producidos en la huerta del hospital, un hospital que es emblema de salud, justamente, alimentos saludables dentro del hospital, sería como, ¿no?, algo que deberíamos pensar como prioritario. Yo le cambiaría la denominación de utópico, porque la utopía es casi que medio que es necesario. Es un horizonte, pero es algo casi incumplible, inalcanzable. Yo le pondría sueño, viste que los sueños son, pero a veces se hacen realidad. Sí. Yo creo que es un proyecto necesario que después, estando ahí en el hospital, se puede replicar también en otras zonas. Pero me parece que sí, hoy tenemos que discutir, mirá, una de las cuestiones que hablaban en Agrisalud, si el glifosato provoca cáncer, cómo puede ser, si está algunos dicen que sí, que no, la Organización Mundial de la Salud que es probablemente cancerígeno, otros estudios de impacto ambiental te dicen que no. Entonces, lo que se definió ahí en el Congreso es justamente, nosotros tenemos que hablar el modo de morir o tenemos que empezar a debatir el modo de vivir. Claro. Esa es la cuestión. Entonces cambiamos la carga de la prueba. Entonces el modo de vivir tenemos que pensar, ¿no? De qué manera morimos. Claro. Entonces empezar el modo de vivir con alimentos sanos, saludables, no llenos de químicos. Sí. O sea, una de las cuestiones que están clarísimas es que los alimentos que están en el mercado central, que vienen, son alimentos que tienen cualquier tipo de químicos. Yo escuché estadísticas del mercado pero central. Es tremendo. Entonces, una de las cuestiones, por ejemplo, una selga que debería tener... que nutrirnos con elementos, con hierro, con un montón de cuestiones, tiene 28 químicos. Claro, no. Entonces, no solo que neutraliza los valores de la selga, sino que es un alimento que no nos nutre. Claro. Entonces,
Cuando Después si te enferma o no te enferma, claro, es otra lo cuestión. dejamos aparte. El problema es que no nos están ustedes, claro. En vez de ser un aporte para la salud, son un aporte para la enfermedad. Sí. Si vos consumís un alimento que tiene ponelo en químicos, duda si querés. Claro, pero ¿será un aporte para la enfermedad? Bueno, lo ponemos en duda. ¿qué estamos comiendo? Pero no es un aporte para la salud. Exactamente. Hay un eslogan que dice, si somos lo que comemos, ¿qué somos? Claro. Entonces, y hace poco íbamos a hacer un spot publicitario donde servíamos la comida con distintos productos, ¿no? Y era muy fuerte. O sea, un padre pensar qué alimentos le está dando a sus hijos. Es muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, también vos te adaptás a un escenario y además, pero es en todos los temas, naturalizamos de una manera que espanta, que llama la atención, asusta. Nosotros una cosa nos afecta en ese momento, nos ponemos como locos y a la semana lo naturalizamos, o sea, naturalizamos lo que está mal. Mira, uno de los proyectos más lindos que hay dentro del país se llama Naturaleza Viva. Es un matrimonio, no sé si conocés la historia de Monte Madre. Son una pareja que se va en la época de los militares, corridos por los militares, y ellos trabajaban en el campo, trabajaban con los hacheros del Chaco, eran muy cooperativistas, trabajaban con los sindicatos, con el apoyo a estos trabajadores, ¿no? Fueron muy corridos en la época de los militares, y ellos se esconden en el monte chaqueño. Y se quedan 4 años escondidos en el monte. En un momento, en una redada, en un círculo que le hacen para agarrarlos, porque sabían más o menos por la zona donde estaban, ella recibe un disparo en la espalda. Bueno, todas cuestiones así fueron pasando durante 4 años. Ellos se van, creo que se van a España, y después vuelven en el 83 y empiezan a trabajar la tierra. Tienen 3 hectáreas donde empezaron a trabajar este proyecto que se llama Naturaleza Viva, donde de manera de comunidad, desde el cooperativismo, empiezan a trabajar con otras 13 familias en producción orgánica, producción de alimentos, tienen producción de carnes, quesos, leche, huevo. Es hermosísimo lo que hacen. Entonces yo siempre les digo a mis chicos, siempre a mis hijos, fíjate de las cosas que nos privaron el proceso. Los militares nos privaron de esto. O sea, ellos fueron 2 que pudieron volver, pero todos los que no pudieron volver, o sea, de esto nos privó justamente la dictadura en Argentina, de personas como esta. Viste que no me equivoqué cuando te dije que podemos hablar hasta pasado mañana, porque uno va hilvanando cosas. Mirá a lo que te está hablando. Claro. Me manda un mensaje a alguien que nos está escuchando en Santa Fe. Me dice, Oscar, preguntale a este joven, bueno, no tan joven, Bueno. si tiene conocimientos o ha visitado la granja natural de Remo Benica. Ese es lo que estoy hablando, Remo y Benica. Kleiner, su esposa, está al norte de Reconquista. Es el relato que te acabo de hacer. En Guadalupe Norte, provincia de Santa Fe. Una de las primeras experiencias agroecológicas del país sin depender de agroquímica. No te puedo creer que justo... Es lo que acabo de porque él contar. escribió antes de que vos dijeras. Pero yo te escuché Chaco. No, claro, ellos estuvieron en lo que es y ahora volvieron a Santa Fe. Claro, en el norte de Santa Fe. Allá lindando con toda esa zona del Chaco salteño, ahí ellos trabajaban con esos hacheros. Una pareja hiper comprometida justamente con esto, y él recalca Qué justamente increíble. esto. El oyente me pregunta, y en el momento que el oyente me pregunta... Remo Benica es la pareja, justamente la pareja es Remo Benica e Irmina. Irmina no me acuerdo el apellido. Acá está, Irmina, ya te digo. Remo Benica e Irmina Kleiner, su esposa. Sí. Al norte de Reconquista, en Guadalupe Norte, provincia de Santa Fe. Una maravilla. Sí, yo les recomiendo Autosustentables. Hubo un documental de Canal Encuentro que fueron 13 capítulos, y ahora salió la película. Y ellos vinieron también ahora en Agri y Salud, hicieron todo un rescate de los testimonios. Y lo de Remo y Irmina es una maravilla. El libro Monte Madre... que también está la película, pero el libro es increíble, es para recomendar, porque habla justamente de todas estas cuestiones y el compromiso de esta gente. Bueno, y ellos, en el relato que hace Remo, que habla de los beneficios de la producción que tienen ellos,
en el relato dice, nosotros, a ver, tenemos que pensar en no salvar la Tierra, tenemos que salvar nuestra civilización. La Tierra se va a salvar, pero nosotros tenemos que pensar en salvar nosotros como humanidad. Sí, la Tierra va a encontrar siempre anticuerpos. Por supuesto, es como el agua, vos le cambiás el curso, quedás tranquilo que... Una cosa más, Oscar, y no sé cómo estamos de tiempo, pero... Mal. El otro día veía un documental sobre Chernobyl, entonces, de Chernobyl hace más de 30 años, ¿no? Que sucedió el desastre de Chernobyl. Bueno, hoy se empezaron a hacer estudios sobre cómo la naturaleza fue regresando a Chernobyl. Claro. O sea, la naturaleza, si bien las plantas tienen otro, es mucho más complejo el sistema celular, bueno, es otras cosas, se pueden adaptar a la radioactividad. Entonces, ¿cómo empezó a volver la naturaleza al territorio y cómo se empezó a generar la biodiversidad? Empiezan a aparecer animales, donde antes no había nada, empezó a regenerarse la naturaleza. Entonces, al cierre del documental, el investigador dice, somos peor que Chernobyl. Claro. Sí, o sea, a pesar de Chernobyl, la naturaleza se pudo regenerar, pero porque no estábamos nosotros ahí, habitando esos territorios. Porque si no, no lo hubiésemos dejado. Pero entonces es una cuestión de, justamente, nosotros nos tenemos que salvar como sociedad, como civilización. Sos concejal, ¿no? Sí. Concejal electo. Decirte que te admiro profundamente, pero de verdad, te admiro profundamente. Bueno, gracias, Oscar. Me encanta que te intereses tanto por estas cuestiones, que estudies, que investigues y que tengas una mirada colectiva permanente. Eso creo que quedó muy expuesto en todo este relato tuyo. Casi una hora estuvimos hablando, nene. ¿Sí? Y sí. Yo te había dicho 10:30 y llegaste un poquito más allá de las 10:30. Y es 11:26 minutos. Mira, vos sé que te oí y decía, qué bueno sería que Sebastián todos los sábados venga y tenga... No tengo material para tanto, Oscar. No, pero no hablar conmigo. Sí. Como que no te bueno, te agradezco enormemente el elogio, me haces emocionar, pero sí, a mí me interesa mucho, digo, uno siempre que recorre estos caminos se siente, yo sobre todo lo que siento me siento reconfortado, compartir estas cuestiones acá en una charla, sobre todo después de venir del Congreso de Agrisalud y donde se pusieron en el tapete justamente estas cuestiones. Es reconfortante poder por ahí hablarlo y que la gente esté al tanto de cosas que suceden también en ciudades cercanas, o como en nuestra ciudad como en ciudades cercanas, ¿no? A eso apuntaba, y no tenés que ser egoísta. Porque, no, por supuesto. A ver, la radio tiene un efecto multiplicador, y yo te estoy ofreciendo una posibilidad de utilizar ese efecto multiplicador, sin ningún costo económico, sin ningún interés. Digo, a ver, Seba, 15 minutos cada sábado, Seba, media hora por mes, venís, te sentás, explicás, viste, con que conquistes una cabecita. A ver, en el tema político yo digo siempre lo mismo, aburro ya con esto. Tenemos que ir hacia una nueva evangelización, que estos medios de comunicación malparidos digan lo que se quieran decir. Nosotros tenemos que ir a la cabeza de la gente, ir y hablar. Y es una nueva evangelización. Hacerles ver de que, bueno, por lo menos nuestro punto de vista, ¿no? Sí. Porque si no estamos en el horno, si no nos comprometemos todos, estamos en el... Bueno, pensalo. Y además, sí, está bueno para trabajar estas cuestiones y eso que decís vos, empezar a sensibilizar a la gente, no solo con lo que ven los medios. Yo el otro día me sorprendí, no me sorprendí, pero vi en Canal 13, hicieron un documento sobre la deforestación, no sé si lo viste. No. O sea, debería haberles preocupado 10 años antes. Ahora estamos un poco tarde, ¿no? Pero, o sea... Hay medios que uno dice, llegamos acá porque la sociedad está empezando a hablar de este tema y bueno, tenemos que trabajarlo porque nos da también cierto rédito. Entonces, hay un compromiso que tenemos que asumir nosotros, que es justamente lo que vos decís. A ver, no lo alcancé a abrir al mensaje, pero te va a gustar porque vi la primera parte y la verdad me encanta. Una señora me escribe y me dice, mi hija... Escuchá, mi hija de 12 años quedó fascinada. Me dice, ¿por qué no lo llevan a la escuela? No sé a qué escuela se referirá. Pero ¿viste que sirve? El efecto multiplicador de la radio bien utilizado es extraordinario. Sí. Nene, sabes que además de la admiración te quiero mucho, así que gracias, Oscar. Te agradezco que hayas venido. Igualmente. Sí.
Quiero hacer una referencia que no tiene nada que ver con Seba. Los otros días le dije, ayer fue a la mañana, dije, la verdad, uno dice,